La mujer atraviesa diferentes procesos a lo largo de su vida. La menopausia es quizás el último o uno de los últimos y este suele generar muchísimo miedo a causa de la desinformación. Ese será el tema que vamos a abordar el día de hoy acá en Por Tu Salud para desmitificar algunas cosas y también para que usted se desprenda de todos esos miedos y prejuicios que suelen estar relacionados con la menopausia. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra edición de Por Tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y pongo desde ya nuestras redes a su disposición: @PublicInsight, @PublicMagazine y @CarvajalJosé_. En esta oportunidad, como les comentaba, vamos a hablar sobre la menopausia, un proceso durante el cual la mujer atraviesa ciertos cambios y vamos a conocer información relacionada a estos precisamente para que usted esté mucho más consciente y pueda afrontar de mejor manera todo este proceso que, si tiene mucha desinformación, puede ser algo tedioso. Para ello hemos venido hasta Fertilife para conversar con la doctora Carolina Mendoza, ginecólogo y especialista en fertilidad. Gracias por recibirnos, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre feliz de estar aquí. Agradecido con usted y feliz también de estar con usted para aclarar ciertos mitos y también para conocer ciertas realidades en relación a este proceso que suele llenar de muchísimo temor a las mujeres. Yo quisiera que empezáramos definiendo qué es la menopausia para quizás ir adentrándonos en todo lo que es este tema. Es una muy buena pregunta porque muchas pacientes llegan a la consulta y entonces sienten unos sofocones y están entre los 40, en el cuarto piso, como les digo yo, y de repente me dicen que ya estoy en menopausia, doctor. Y no, la menopausia es cuando tienes un año o más sin ver regla, sin ver ningún tipo de menstruación y que tus hormonas tengas más de 40 años, que es la pauta, y que tus hormonas estén en niveles de menopausia. Tienes que tener esas tres cosas, pero tienes que tener el año completo sin ver reglas. Okay. Eso es importante porque muchas veces se desconoce información en relación a lo que es la transición, no de, la que atraviesa la mujer para finalmente llegar a la menopausia. ¿Cuáles son los síntomas que suelen acompañar a la mujer durante este proceso? Ya nos mencionaba precisamente los muy conocidos sofocones, pero quisiera saber cuáles otros pudiese experimentar la mujer que llega a esto. Sí, fíjate, a veces la gente cree que eso es como un paso y que tú de una vez ya entras en menopausia y se acabó. Y no, tú puedes tener una etapa de climaterio y el climaterio puede durar hasta 7 años. El promedio de la venezolana es más o menos desde los 47 hasta los 52, 54 años. Y los síntomas pueden estar asociados a múltiples cosas, ¿ok? Porque nuestra gran falla en esa etapa va a ser la deficiencia de estrógeno. Nuestro estrógeno que se está formando a nivel del ovario y nuestra progesterona empiezan a decaer, porque ya esos son nuestros ovulitos que quedaron ahí y ya no los estamos acabando y ellos son los productores de esos estrógenos y progestágenos. Eso puede producir cambios a nivel de la tiroides. Este tipo de pacientes empiezan a tener problemas a nivel de hipotiroidismo, porque igual la hormona, la tiroides también va a tener su consecuencia con la menopausia. Y entonces hay algunas que van a tener esos sofocones que puede ser o por tiroides o porque están entrando en la etapa climaterio. Es un diagnóstico diferencial que tenemos que ver. Otra de las cosas es la resequedad vaginal. La resequedad vaginal para nosotros hablamos todo el tiempo de síndromes geniturinarios porque pueden empezar a haber incontinencia, puede haber esa resequedad vaginal que hace que, la pareja siempre la rechace porque tienes dolor, ardor y tienes esa molestia y te da como miedo ir para el ginecólogo porque un temor a afrontar esa parte de que ya no soy esa paciente joven. Pero hoy en día hay tanta tecnología, pero tanta, que nosotros podemos estar en climaterio y en menopausia de una manera feliz, no tenemos por qué pasarla mal. Y aparte que la venezolana es siempre muy bonita por dentro y por fuera, así que nosotros tenemos muchísimo estrógeno y nos la llevamos muy bien en la menopausia, si se sabe llevar y con un buen especialista.
Bueno, y más adelante vamos a estar conociendo mayor información en relación a los tratamientos y procedimientos que pueden ayudar a la mujer durante este proceso. Usted nos mencionaba que la menopausia puede ser progresiva, ¿no? Y quisiera saber de qué manera estos síntomas que acompañan a esta etapa de la mujer pueden afectar la vida diaria de ella. Es que va a depender de cada uno, de cómo lleves tu vida. Yo siempre digo que el organismo siempre es mente, es la salud y es cuerpo, ¿ok? Porque no es nada más que nosotros le digamos qué es lo que tiene que hacer, sino que la paciente también tiene que poner de su parte para poderlo hacer. Hipócrates decía que tú tenías que poner de tu parte para poderte sanar de las cosas que estabas pasando, y si eras capaz de hacerlo, entonces yo como médico te podía ayudar, porque si no ponías de tu parte, pues entonces no te podía ayudar. Entonces, ¿cuál es la parte que vamos a necesitar de la paciente? Que haga ejercicio. Esta es una etapa muy importante donde el ejercicio es fundamental, y tiene que ser ejercicio con pesas. Tiene que ser ejercicio de fuerza, porque tenemos que agarrar esa masa muscular que se empieza a perder. Y es importante porque empiezan la osteoporosis, empezamos a disminuir la cantidad de hueso, la formación de hueso. Entonces hay que hacerse un examen con un buen ginecólogo donde te mande a hacer todas tus hormonas, donde veamos si el ginecólogo no maneja la parte hormonal, entonces tenemos que hacer interconsultas con endocrinología, porque es importante manejar hueso, manejar la parte geniturinaria, manejar la parte psicológica de la paciente, porque empieza a haber depresión, es el cambio de humor, es el cambio de sentirte mal y de sentirte deprimida. Pero todo esto va a depender también hemos visto que cada vez que hace más ejercicio, y mientras más ejercicio hace, disminuye todo lo que es la tasa de depresión, disminuye la tasa, tu sistema inmunológico aumenta, el estar en contacto, el ejercicio que sea con un contacto de sol, en donde tú puedas tener sol directamente, es inmunorregulador, y es muy importante para la paciente porque lo necesita. Tenemos muchísimas cosas que hay que ponerle a la paciente, y hay que regularla según sus hormonas y según lo que tenga. O sea que pudiésemos decir que el estilo de vida pudiese de alguna manera u otra ayudar a esta paciente para tratar de manera paliativa cualquiera de esos síntomas que puedan estar relacionados con este proceso, ¿no? Usted nos mencionaba, bueno, parte de lo que vendrían siendo los efectos de la menopausia, no solamente a nivel físico, sino incluso también a nivel mental, y esto me llevaría a preguntarle si es necesario entonces que esta paciente con menopausia esté precisamente a cargo de un equipo multidisciplinario, y también conocer, bueno, cuáles especialistas conforman generalmente o digamos en la mayoría de los casos a este tipo de pacientes que entran ya en esta etapa. Sí, lo primero es el ginecólogo, por supuesto, porque tenemos que hacer una evaluación corporal para ver cómo está la paciente, ver si necesita lubricantes, hidratantes para la parte de la región vaginal. Hoy en día hay plasma, hay regeneradores, hay gente que simplemente tenemos incontinencia que es solamente de emergencia, que es cuando estamos comenzando esa incontinencia, y hay aparatología hoy que podemos colocar cualquier cantidad de aparatos que puede renovar todo ese epitelio y hacer que las pacientes ni siquiera se tengan que operar como pasaba antes. En consultorio se coloca 10 minutos un aparato, y eso hace 10.000 cosas que pudiéramos hacer nosotros, por ejemplo, con los ejercicios de Kegel, que son ejercicios que comprimimos la pelvis, como cuando vamos al baño a orinar y retenemos la orina y soltar, ¿ok? Tenemos muchas cosas que podemos ayudarlas también con la parte de endocrino, porque pasamos del ginecólogo, pasamos al endocrino. El endocrino tiene que ver toda la parte de hormonas tiroideas, que es muy importante, ver si ese cortisol está alto, porque la dieta es muy importante para este tipo de pacientes, porque están en un proceso proinflamatorio. Y entonces si comes mal, entonces bueno, te va mal en menopausia y en climaterio. Y la parte endocrinológica hace que vea la parte de tiroides, vea cortisol, vea cuáles otras partes hormonales necesitamos revisar. Este tipo de pacientes a veces empiezan a tener mayor hirsutismo, empiezan a tener vellitos donde no deberían estar, entonces se tienen que depilar mucho más porque vienen mal controladas de repente con la parte del androgenismo.
y urólogo en caso de que necesiten y ya la incontinencia se nos escape de la mano, ya no sean leves, sino ya necesiten una interconsulta con urología. Lo otro multidisciplinario de verdad es un psicólogo en esta etapa. Esta etapa es muy importante, no porque nos volvamos locas, sino porque a veces no saben el desorden hormonal que hay y la angustia de no entender qué es lo que está pasando. Cuando tú le empiezas a explicar, no, mira, no estás en menopausia, puede ser que sea otra cosa, puede ser que sea tiroides, vamos a revisar tu hormona a ver cómo está, o simplemente el arreglarle y poder tener relaciones porque ya no estás. Le colocamos tratamiento y entonces empiezan a ver que ya pueden otra vez tener una vida sexual normal. Entonces, esa etapa de transición es importante también llevarla con un psicólogo si ven que se les está escapando de las manos. Okay. Interesante eso porque aborda usted uno quizás de los puntos más importantes o de mayor preocupación para las mujeres y es precisamente la sexualidad, porque muchas veces algunas llegan a experimentar la menopausia incluso en edades muy, digamos, muy tempranas. Eso también es importante destacarlo. Hay personas que aseguran que, por ejemplo, aquellas adolescentes que se desarrollan o aquellas niñas que se desarrollan a temprana edad suelen presentar menopausia a una edad mucho más temprana. ¿Esto realmente tiene algún tipo de relación? ¿Cómo se explica este proceso? Sí, eso no es un mito, es una realidad. Donde vemos que cuando tú naces, cuando las mujeres nacen, nos dan una cierta cantidad de óvulos. Y Papá Dios nos dice, mira, cada quien tiene sus óvulos. Yo siempre les digo a las pacientes, por ejemplo, de fertilidad, hay pacientes que me llegan a la consulta con 22 años y ya se le acabaron los óvulos y hasta ahí llegó. Entonces está haciendo una menopausia prematura, ¿ok? Hay pacientes que llegan con 48 o 52 años solas, que si no las has tocado y quedaron embarazadas. Todo el mundo tiene un cuento de eso porque todo el mundo conoce a alguien por ahí que le ha pasado. Y ha tenido su hijo sano y no le ha pasado nada. Pero esto no es lo normal. Esto normalmente la gente no a los 22 no se le va la regla y a los 50 y pico no vas a tener embarazo. Entonces son como los polos opuestos. Esto nos habla de que cada quien es individual. Y eso hace que cada paciente tú tengas que evaluarla y ver en qué estado está, cuántos óvulos te dan, Papá Dios, y hasta dónde vas a llegar. Y por eso es importante cuando ya pasas de los 35 años, empezar a entender que es tu momento para buscar embarazo. ¿Quieres un poquito más para allá? Porque, oye, tienes que trabajar, estudiar, hacer muchísimas cosas. Bueno, puedes vitrificar óvulos y puedes hacer que tus óvulos se queden en un sitio esperando hasta que sea tu mejor momento, hasta que llegue el príncipe azul, mientras besan sapos, como les digo yo. Bueno, para una paciente de 20, 22 años quizás es impensable todavía manejar la idea de tener un bebé porque, bueno, están terminando la carrera universitaria, están quizás dedicándose a otras cosas. Usted nos menciona que existe la menopausia prematura y quisiera saber si existen tratamientos que pudiesen ayudar a revertir este proceso o si es algo que hasta el momento no tiene solución. Mira, en las pequeñas letras, okay, por ahí hablan, cuando leemos que hay algunos procesos que se pueden revertir a lo largo de la vida. Hay pacientes que hemos visto que a pesar de que tienen una falla ovárica precoz y hay una insuficiencia ovárica ya marcada, logramos ver que de repente arrancan un poco más adelante, pero no es lo común. Lo común es que si tú revisas cómo está su FSH y cómo está su hormona antimuleriana y eso ya acabó, es muy poco probable. ¿Qué pasa? Hay pacientes que, por ejemplo, hay ginecólogos que es importante eso. Hay ginecólogos que, por ejemplo, ven un FSH que les da ya para menopausia y ven que no les está viniendo la regla y ya se cataloga como una menopausia precoz, que antes se llamaba así, hoy en día es una insuficiencia ovárica prematura. Y simplemente es que a veces tienen problemas con las hormonas. A veces un hipertiroidismo, un hipotiroidismo, a veces una prolactina elevada, que tenga una hiperprolactinemia, que tenga un tumor a nivel cerebral que esté produciendo prolactina. Eso puede hacer que todas esas hormonas parecieran como una menopausia y la catalogan ahí sin estudiarla. Eso lo hemos visto en consulta. Entonces, claro, los especialistas en fertilidad tenemos toda la parte endocrina porque es lo que necesitamos para poder ayudar a los pacientes de fertilidad. Pero siempre es importante hacer un buen diagnóstico. Usted le hace un diagnóstico de una menopausia precoz, pide un endocrino, pida ver cómo están sus hormonas, evaluemos a ver cómo está esa parte, porque no es lo común. Lo común es que la gente le pase todo esto después de los 40.
Bueno, importante siempre entonces tener en cuenta que cada paciente es un universo y que es totalmente relevante asistir al especialista, bueno, para obtener ese diagnóstico oportuno que pudiese facilitar la selección de un buen tratamiento que se adecue a sus necesidades. Nosotros acá en Por Tu Salud vamos a hacer una pausa, pero al regreso seguiremos conociendo información relacionada a la menopausia. Vamos a ahondar un poco más en lo que son los tratamientos que se utilizan en la actualidad para ayudar a esas pacientes. Ya regresamos con más. Por Tu Salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Estamos de regreso acá en Por Tu Salud conociendo información relacionada a la menopausia. Continuamos en FertiLife en compañía de la doctora Carolina Mendoza, ginecólogo y además especialista en fertilidad. Doctora, vamos a hablar sobre los tratamientos que son utilizados actualmente para ayudar a esas mujeres que atraviesan el proceso de la menopausia y que tienen diferentes problemas. Existen diferentes procedimientos que, bueno, me imagino se adecúan a las necesidades que pueda tener o de los síntomas que pueda experimentar. Sí, fíjate, lo primero es saber cómo está su reserva ovárica, ¿ok? Si nosotros vemos que la paciente ya cuando está en menopausia, su reserva ovárica ya está estudiada porque entra en menopausia. Hay pacientes que están en el climaterio que nosotros podemos ver porque hay como un espacio ahí de tiempo en sus óvulos que los podemos agarrar y podemos estimularlos para poder hacer que esos folículos arranquen, como decimos nosotros, y poder utilizar óvulos propios. Pero ya en menopausia ya nosotros no podemos estar inventando mucho. Hay estudios con plasma hoy en día, con plasma rico en plaquetas, donde se estimulan los óvulos y se ve algunos, la mayoría no tiene muy buenos resultados, ¿ok? Porque hay que ver cómo son las estadísticas y conversar acerca de las estadísticas. Sí hay pacientes que se ha logrado después de menopausia utilizar sus propios óvulos con plasma ricos en plaquetas, con procedimientos que pueden llegar a hacer que esos óvulos vuelvan otra vez a poder fertilizar, pero es muy poquito el porcentaje. Y entra dentro del porcentaje de pacientes, así como las que hablábamos hace rato, de esas 52 que de repente quedan espontáneamente. La doctora nos está dando una clase magistral en relación a lo que es la fertilidad durante la menopausia y esto me lleva a preguntar si existe, ¿no? Esto vendría formando parte, ¿no?, de lo que vendría siendo un tratamiento preventivo, ¿no? La mujer se puede preparar para el proceso de menopausia en caso de que quizás durante ese proceso pueda llevar adelante la idea de querer estar en estado, ¿no? Me gustaría conocer cómo se realizaría en este caso ese proceso de gestación y además conocer también cuáles serían las características de esta mujer y también los cuidados que pudiese tener durante el proceso de embarazo. Fíjate, a este tipo de pacientes, como les dije, sería una fertilización in vitro, ¿ok? Con donante. Nosotros, por lo general, nuestra unidad da los donantes porque ya hemos visto también en los congresos que tenemos años viendo esos estudios donde, por ejemplo, hay pacientes que dicen, yo te voy a traer a mi hermano, o yo te voy a traer a mi mamá, o yo te voy a traer a una tía. Pero entonces, cuando tienen esa relación una prima, esa relación donde puedan lograr ver al bebé, se han hecho estudios donde se ve que esas personas, después de que el nene nace, al principio te lo dan con mucho amor. Y yo siempre le digo a los pacientes, oye, piénsenlo porque siempre estamos abiertos a todo, pero piénsenlo porque, mira, si la gente pelea en las casas por una herencia, ahora cómo no va a pelear por un bebé. O sea, es fuerte porque de repente tú lo ves, te lo están criando y tú dices, ese es mi hijo. Y se ha visto, hay estudios ya donde se ve que las personas que se conocen, esta persona que es la mamá por la parte de genética, va a ver al bebé una vez a la semana hasta 15 días. Menos de 15 días está yendo a ver ese bebé y siempre hay algún tipo de conflicto. Aquí en Venezuela no tenemos leyes para esto todavía, siempre están haciendo leyes, proclamándolas y sé que ahorita están
haciendo esa parte, porque nosotros siempre estamos pendientes y tratando de ayudar a todo este proceso, porque para nosotros es muy importante tener leyes en esto. Y entonces por eso es importante, porque cuando la mamá nace, cuando el bebé nace con una mamá que no tiene la parte genética, y la mamá pudiera de repente solicitar un juicio por ese bebé, porque si de repente lo quiere, lo puede pasar. Entonces, como no tenemos leyes en esta parte, hay que esperar para ver qué es lo que pasa, y eso lo va a decidir el juez. Entonces, claro, va a estar, a pesar de que pueda tener un consentimiento informado y que tú le pongas un consentimiento y que firmen las dos, oye, es difícil esta parte en la parte legal. Entonces nosotros lo que hacemos es que utilizamos pacientes donantes que vienen, se les hace su procedimiento, se toman los óvulos y esos óvulos se les coloca con el espermatozoide de la pareja. Estas personas no se conocen, simplemente es una donación de paciente, y se le coloca el embrión a esa paciente. Y como siempre yo les digo, mire, a veces las pacientes dicen, pero es que no va a tener mi genética, pero es que no se va a parecer a mí, pero es que, y cuando tú lo tienes dentro de la barriga y duras los 9 meses con ese bebé allí, y haces el baby shower, la revelación del sexo, te pasa todo lo que te puede pasar durante todo el cuento del embarazo, y después vas a la cesárea y vas con nosotros y tomamos ese bebé yo te saco tu bebé de la barriga, porque yo soy especialista en fertilidad, te llevo durante todo el proceso y después te saco el bebé porque llego hasta la parte obstétrica, y después te saco el bebé y te lo entrego y tú me dices que eso no es tuyo. Mira, o sea, eso es imposible. El amor, ya desde que quedas embarazada, en el momento que prende la chispa de esa prueba de embarazo positiva, la alegría y la felicidad en esa casa empieza. Y yo siempre digo que madre es la que cría y es la que está allí con el amor y el entendimiento de cada día de sus muchachos. Entonces imagínate el tener un bebé durante 9 meses, eso no es lo más parecido a ser mamá, eso es ser mamá. Es así, a veces, bueno, quizás los vacíos legales pueden llegar a terrenos escabrosos y nos pueden quizás exponer a ciertos conflictos. Ojalá que haya algún proyecto de ley que esté completamente abierto próximamente en Venezuela para que no exista. Trabajando en eso, porque sí, ya el grupo de fertilidad de la Sociedad Venezolana de Medicina Reproductiva están en ese proyecto, y cada vez nos dan más luces de que en nombre de Dios tengamos más leyes para que todo sea más abierto, tengamos consentimientos informados, podamos trabajar. Siempre vamos a trabajar en base a la ley, a lo que nos digan en nuestras leyes venezolanas, que es donde estamos trabajando. Claro, para que así estén todas las reglas ya establecidas, sí, y de cierta manera también se garantice no solamente la buena convivencia entre los familiares ya, digamos, adultos, sino incluso también por el bienestar de ese niño bebé, que está, digamos, no solamente en formación dentro de esa barriguita, sino que al momento del nacimiento pueda sentirse completamente aceptado y en un ambiente lleno de amor para su crecimiento y bienestar emocional, ¿no? Me gustaría ya en este punto consultarle en relación a lo que vendría siendo la terapia hormonal. Muchas veces es, digamos, un tema de discusión, porque hay quienes la relacionan con la formación de células cancerígenas. Yo quisiera consultarle en este punto qué piensa usted al respecto, y también conocer parte de las terapias no hormonales a las cuales las mujeres durante la menopausia se pueden quizás ver beneficiadas con ellas. Nuestro punto de vista siempre va a ser en base a medicina basada en evidencia y en base a la sociedad. Nosotros tenemos la Sociedad de Menopausia y Osteoporosis Venezolana, donde vemos que cada vez es más importante el hecho de tenerle miedo a la terapia hormonal, ¿okay? Porque tenemos muchísimos beneficios en ella, pero en un paciente bien utilizado. ¿Okay? Si un paciente cumple con todos los criterios que necesita, mira, va a ser súper beneficioso el tener estrógeno en tu cuerpo que ya no tienes, ¿okay? Porque vas a tener tu remodelamiento óseo, vas a tener en mayor juventud, vas a ver, es como una píldora de juventud, ¿okay?
Ahora bien, no todos, nosotros siempre vamos a empezar desde la terapia natural, ¿ok? Para empezar a ir aplacando los sofocones, podemos utilizar reemplazo a nivel óseo, donde colocamos medicamentos directamente como osteoformadores, esto sin necesidad de utilizar terapia hormonal. ¿Okay? Siempre vamos a arrancar con lo más sano, ¿okay? O con lo menos hormonal, no con lo más sano, sino con lo menos hormonal. Y después vamos a pasar a la etapa hormonal si cumples con los criterios que están bien establecidos en la sociedad venezolana y son los mismos criterios de la sociedad americana. ¿Okay? Esto, por ejemplo, una paciente hipertensa que esté descontrolada no le podemos poner. Las células cancerígenas, mira, siempre decía, es uno de nuestros libros de endocrinología que todo el que hace endocrino ama con locura y pasión porque es el más detallado a nivel de la carrera, del que más leemos. Y siempre él decía que si el cáncer está ahí y tú colocas terapia, él lo que va a ayudar es a expresar el cáncer para que lo logres ver. Entonces no hay que tener miedo a la terapia, pero una terapia que esté bien indicada por un buen médico. Fíjense, nosotros aquí en Venezuela, la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo Venezolana tiene prohibido, y ahorita lo vimos en el último congreso de geniturinario, donde tienen prohibido colocar los chips que son de rejuvenecimiento hormonal. ¿Okay? Estos chips están contraindicados. ¿Por qué? Porque no tienen, las pacientes se los colocan y sienten que, bueno, tienen 25, ¿ok? Ahí mejora la libido, mejora la calidad, mejora la parte cognitiva, hay remodelamiento óseo, o sea, sientes que vas a ser mucho mejor. A mí me encantan los chips, me parecen muy buenos, pero no tenemos autorización para colocarlos y hasta que no tengamos unos buenos estudios, entonces, y que veamos las consecuencias, yo siempre le digo a mis pacientes, porque a veces me dicen, ¿y usted no pone chip? Y le digo, no lo ponemos porque no está aprobado por la Sociedad Venezolana de Medicina de Osteoporosis y Menopausia, ni por la de endocrinología, ni por la americana tampoco. Entonces, a pesar de que tiene muy buenos resultados y que hay mucho fortalecimiento a nivel óseo y a nivel cognitivo y a nivel de todo tipo de rejuvenecimiento, pero no tenemos estudios todavía y siempre le digo a mis pacientes, no somos conejillos de India para poder empezar a probar contigo para ver qué te va. Nosotros siempre tenemos que utilizar medicina basada en evidencia, esperar que los estudios salgan, esperar que hagan grupos de pacientes, grupos de casos y controles, donde veamos qué consecuencias pueden haber, y más con testosterona de alta dosis y estrógenos de alta dosis, donde estamos en menopausia, y más que un cáncer, en estos chips pueden dar problemas protrombóticos que pueden estar establecidos allí. Exacto, interesante esta información porque de hecho he tenido la posibilidad y la oportunidad de conversar con especialistas que sí se atreven ya, a pesar de no estar autorizados por ninguna de estas sociedades, a colocar este tipo de chips. Importante la información que compartes con nosotros porque siempre es bueno prevenir. Sí. Muchas veces nosotros nos solemos dejar llevar por todas las modas que vemos, incluso en el ámbito de la salud. Ojalá la moda fuera solamente un corte de cabello, ¿no? Pero muchas veces relaciona algo tan vulnerable y tan importante como lo es nuestro bienestar físico y emocional. Así que hay que tomar en consideración, bueno, estos datos que comparte con nosotros la doctora, porque la salud es lo más importante y lo más valioso que nosotros tenemos y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poderla preservar. Una de las grandes preocupaciones también de las mujeres en la etapa de la menopausia es la sexualidad. Yo quisiera conocer, bueno, parte de esas alternativas que hay a nivel de tratamientos, de procedimientos que pudiesen ayudar a estas mujeres para que no sea tan traumático todo lo que es el acto sexual durante este proceso. Sí, a mí me encanta este tema, esta parte. De por sí yo tengo diplomados en sexualidad y conducta humana como complemento a mi carrera, porque me parece que es parte de complemento fundamental para ayudar a las pacientes. Cuando entramos en esa etapa de menopausia o en esa etapa de climaterio donde no logramos, nosotros vimos ahorita en el congreso de geniturinario, en el último, que fue hace como 2-3 semanas que estuvimos reunidos, y la clasificación o la forma como se expresaban las pacientes cuando hicieron unos casos y controles era como que si le pasaran un cuchillo por abajo.
era un ardor y sentían como que si fueran cortadas de lo reseco que puede llegar a ser la vagina en la etapa de menopausia por la falta de estrógeno. Hoy en día, hasta en terapia de cáncer de mama y de cualquier tipo de cáncer que hasta sea menos un grupo, pero todos los demás y todas las pacientes podemos utilizar estrógeno vía vaginal, ¿ok? Porque eso es un estrógeno que va a estar local y esa es terapia hormonal, pero es terapia local. Es una terapia que va a ayudar por medio de unos óvulos que tienen estrógeno y eso no va a pasar a nivel de torrente sanguíneo, así que no va a tener problemas a nivel de hipertensión, de lípidos, de triglicéridos, no va a haber ninguna contraindicación. Es muy, muy aceptado y cada vez vemos que tenemos que utilizar 4 cosas para este tipo de pacientes que hace ese rechazo sexual contra la pareja. Es importante utilizar lubricantes e hidratantes, que son diferentes, ¿ok? Porque los lubricantes es los mismos geles que utilizamos para consulta, para poder lubricar la entrada de la relación sexual. Pero también necesitamos hidratantes que tengan ácido hialurónico y son cremas que podemos colocar vía vaginal para que mejore esta parte. Podemos colocar inyectado plasma, eso son 2 segundos, centrifugas un poco de plasma, lo haces con un buen grupo que trabaje con plasma y tú le colocas plasma a la paciente a nivel vaginal con un especialista en vagina, ¿okay? Porque cada vez nos vamos especializando más. Y yo tengo mi grupo que hace esta parte. Y después utilizamos la aparatología para que también mejore esta sensación y puedan ellas lograr tener esa relación sexual que es tan importante. La sexualidad, lo vimos el año pasado, este es un buen tips. La sexualidad muere con la mujer y nace con la mujer. O sea, el hecho de que entres en menopausia no significa que vayas a tener una disminución sexual. Nosotros el año pasado en el congreso de sexología, que ahorita ya viene y está buenísimo, el temario, hicieron un estudio donde colocaron pacientes que estaban en menopausia y habían tenido la misma pareja todo el tiempo. Entonces estas tenían la libido baja, pero colocaron otro grupo donde estas pacientes tenían nueva pareja. Y esta pareja, esta que tenía nueva pareja, tenía la libido alta y estaban en menopausia. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que si tú estás con quién estás a tu lado. La sexualidad va a estar con quién estás a tu lado. Si tú tienes una pareja que tiene 80.000 años contigo, tienes que reinventártela, tienes que hacer muchas cosas, tienes que ir a un sexólogo para que te dé nuevas alternativas, porque la sexualidad de la mujer muere con la mujer en el momento que muera, ¿ok? Así que muchas veces depende de las decisiones que uno tome. A veces hay parejas que de repente pasa toda la vida, entonces no se separaron y están amargados y los mandan por arriba y para abajo. Y eso no logra llevarlos a una relación sexual satisfactoria y andan como hermanos para arriba y para abajo y simplemente no tienen ni siquiera relaciones. Pero hay parejas, hay gente de 60, 70 años que están en ese grupo de esos estudios donde tienen pareja nueva y esa gente está feliz con sus relaciones sexuales entre lo que cabe. Y por la parte urológica hoy en día, bueno, los hombres pueden hacer cualquier cantidad de cosas con todo lo que están ayudando. Ahorita hay bombas mecánicas, hay aparatos que están colocando para la gente que está en andropausia. O sea, ahorita tenemos de todo. Lo que tenemos es que dejar el mito y la angustia de esa pareja que puede estar allí y que no logran ir para los especialistas a poder arreglar problemas. Una de las grandes cosas que hay es, por ejemplo, el 5.º piso para el hombre. Yo siempre le digo en la parte de sexualidad, hace que no nada más la mujer en menopausia, sino que a partir del 5.º piso, entonces el hombre empieza a tener disfunción eréctil y no va para el médico. Entonces, lo que hace es rechazar a la mujer, tenerla de lado, hacer que no tengan relaciones. Yo tengo una pareja que llegó que el hombre cada vez que se le bajaba, él lo que hacía era hacerle cosquillas a ella para que como que para distraerlo, para entender. Y estaba muy mal. Entonces, después llegaron al médico y hoy en día tienen una relación sexual bien, ¿ok? Y él creía que ella no se daba cuenta, pero ella se da cuenta.
¿ok? Entonces es una cosa de pareja. El hombre tiene que ir a su consulta porque ahorita tiene cualquier cantidad de cosas para ayudarlos, y la mujer tiene también que ir para su consulta para que le demos también algunos tips para ser mucho mejor en esta parte. Ya lo sabe, entonces, el problema no es usted ni su líbido. A lo mejor el problema es que no ha cambiado de pareja, no, mentira. El problema es que hay que dejar los mitos y hay que dejar los miedos y los temores y esos tabúes que muchas veces nos condenan a problemas que son grandes solamente en nuestra mente y que visitando un especialista pueden ser resueltos. Doctora, se nos ha terminado el tiempo de la entrevista. Ha sido muy gratificante conversar con usted sobre este tema y conocer, bueno, parte de esas informaciones que muchas veces nosotros desconocemos porque no son parte de los temas comunes que solemos abordar, o por lo menos con especialistas. Muchas veces los conversamos entre ignorantes, por decirlo de alguna manera, pero no con especialistas como usted. Quisiera que compartiera con nosotros sus redes sociales y además dónde la pueden encontrar para que esas personas que nos están viendo y que están interesadas en tener consultas y hallar solución a diferentes problemas puedan ponerse en contacto con usted. Bueno, gracias por la entrevista, súper amena como siempre, y muchísimas gracias por estar acá. Miren, redes sociales donde me pueden ubicar es @tu_DRA como doctora, tu doctora, Carolina Mendoza, ¿ok? Por las redes sociales, por Instagram. Yo soy la directora médico de Fertilife. Tuve 16 años de coordinación de Cruz Roja Venezolana del Servicio de Ginecología y Reproducción Humana, igual que en Maternidad Concepción Palacio, que estuve mucho tiempo. Así que bueno, estoy a la orden para que todas las problemas que tengan, inquietudes que tengan, me puedan escribir al 0412-256-1024 y por allí podemos solucionar algunas cosas y solucionar a veces la vida completa. Muchísimas gracias, doctora, por habernos recibido. Gracias a ustedes también por dejarnos entrar a sus hogares a través de nuestro canal de YouTube. Soy José Francisco Carvajal y les hago la invitación para que continúen interactuando con nosotros a través de las diferentes redes sociales. @CarvajalJosé_, @PublinSight, @PublinMagazine. Será hasta una próxima oportunidad.